no existe una persona igual a otra que sea de la misma manera. Probablemente haya personas que dirás, bueno, estas personas son gemelos, pero son diferentes en carácter, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta temática del ello y el super yo, ¿sí? El yin y el yang, el bien y el mal, que está dentro de nosotros y que siempre estará ahí, que está en todo ser humano, pero todo al final tiene que ver cómo tú manejas esa personalidad, cómo tú negocias contigo mismo, qué tan agresivo o qué tan pasivo eres contigo mismo y si realmente te conviene ser así, ¿sí? Y bueno, es singular el super yo. Es la parte ética y moral que ha sido desarrollada en el hombre. Esta parte ética moral se fue formando por enseñanza de nuestros padres o cuidadores y por las creencias religiosas que nos inculcan valores del hombre. Un poco lo dice, es algo más que el yo, es una yo moral religioso. Volviendo al ejemplo, que no está permitido comer sin antes pagar, se escondería en donde pueda para saciar su necesidad. Ahora bien, esta persona con poquito más de ética sabe que podría comer inmediatamente sin pagar. No lo hará porque sabe que está mal, es incorrecto, tiene más desarrollo en el super yo. Si todos tuviéramos más desarrollada nuestra parte moral y religiosa, todos estaríamos mejor de tener una buena moral y ética. Bueno, ¿cuántas personas conoces tú en el día a día que de repente se comportan de una forma diferente y tú dices, bueno, pues si esta persona hace 5 minutos estaba bien y ahora actúa de otra persona, ¿qué está pasando? Como que no es esa persona, ¿sí? Entonces es que existen múltiples personalidades en el ser humano. Existen diferentes manifestaciones del ego, por decirlo así, o del super yo, en este caso, ¿verdad? Del ello, y es una forma de como le ponen en la psicología el ello para de cierta forma identificar al ego, ¿sí? Y el yo para identificar a la conciencia de lo que realmente estamos conscientes y realmente estar consciente de cuál es tu personalidad. Para eso es el enagrama, para ver en dónde estamos parados y trabajar esa persona que hay en ti, ese defecto de carácter que probablemente ya esté mucho tiempo ahí arraigado. Bueno, represión es como una barrera entre el ello y el yo, para que todos los impulsos del ello afloren al yo. Un ejemplo, supongamos que a alguien nos agrada porque nos mató un perro que le molesta. Nuestro impulso, que es obviamente proviene del ello, será querer matarlo a él, que tal cosa hizo, porque queríamos al menos por matar a un perro que le molestaba. Hecho no justificable, definitivamente no. El pensamiento de darle muerte a esa persona será inmediatamente reprimido, salvo en personas desequilibradas. Se provoca entonces lo que se denomina en parapsicología sublimación. El ello intenta de nuevo, pero de forma tal que lo permita la represión. Y aflorarán al consciente posiblemente el deseo primitivo de querer matar, pero ahora cambiado en forma de insulto, tal vez largando una maldición. La represión solo permitirá aflorar al consciente pensamiento para el individuo mínimamente aprobables. Si vamos más lejos, en el caso de un hombre muy moral o un sabio educador, un hombre o una mujer
de iglesia consagrado a Dios o a una religión o a una creencia, la represión será tal que se producirá un cambio muy grande en lo que sería el impulso primitivo o no desarrollado, y la persona ni siquiera lo insultará o maldecirá, representaría su mal acto con palabras suaves, las más afectivas y las difíciles de pronunciar en tales momentos, de forma tal que afectan directamente al superyo del represor, activando el despertador de forma tal que reforme el receptor, lo que se denomina sentido de culpa. El fin de este artículo es simplemente comentar algo de nuestra forma de pensar, en este caso definir brevemente lo que es el ello, yo, superyo y represión, conceptos básicos que generalmente se los lee en algunos tipos de literatura o incluso se les utiliza en algunas conversaciones. Bueno, es una forma de identificar nuestra personalidad y esas voces que de repente están ahí sonando constantemente, ¿sí? Y que adoptamos diferentes múltiples personalidades al transcurso de nuestras vidas. Como ejemplo, tú adoptaste ciertos tips de tu mamá o de tu papá o de tu hermano porque fuiste almacenando memorias, ¿sí? Y eso creó una personalidad en ti. Pero realmente, ¿cuál es tu personalidad en sí? ¿Qué es lo que realmente te define como la personalidad número 1, por decirlo así, o la personalidad número 7 o 9? Y bueno, la personalidad ha sido representada a veces como el símbolo de una máscara. ¿Cuántas veces usamos nuestra personalidad para representar o cubrir algo que realmente nos da vergüenza, o que realmente no nos gusta, o que realmente no queremos trabajar por vergüenza, por ser juzgados? O a veces la gente ni en cuenta, pero tú ya misma o tú mismo ya te estás juzgando, ¿sí? Y por no permitirte ser esa persona realmente que tú eres. La personalidad es un constructo parapsicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características parapsíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo tal que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. Bueno, de cierta forma te hace una persona predictible, ¿sí? Cuando realmente quieres ocultar algo que realmente no eres, o a veces, muchas veces, ¿no te ha pasado que de repente haces algo, o dices algo, o piensas algo, o actúas de cierta forma, y pasan los días o pasan las horas? Porque hay personas que pueden pasar hasta años y no se dan cuenta hasta que dicen, creo que en el año o hace 2 o 3 o 4 o 5 años, no sé, hice algo así con esta persona, y reaccionan y literalmente se comunican con esa persona para hacerles saber que no son esa persona. A mí me pasó, y es muy curioso, con una persona que tal vez fue un malentendido, ¿verdad? No me lo tomé personal, tranquilo, y lo dejé ir. Pero pasó como unos 5 meses y volví a ver a esa persona y me pidió una disculpa. Y yo no sabía por qué me estaba pidiendo disculpas, si no había razón por qué hacerlo. Y me dijo, es que hace 5 meses a esta hora, en tal lugar, yo te hice un oso, un teatro o un desagrado
o no tomé en cuenta tu punto de vista. Y yo me quedé así, oye, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Y esta persona dijo, no, es que apenas me acordé el día de ayer. Y así hay personas, y cada personalidad es muy diferente. Y bueno, vamos a estudiar la historia del concepto de la personalidad. El concepto de la personalidad proviene del término persona, denominación que se utiliza para la máscara que portaban los actores del teatro en la antigüedad. Sin embargo, ya en este entonces se habla de un sentido amplio y figurado de personas para referirse a los roles, es decir, como quien o representando a quien actúa un determinado actor teatral tras su máscara. El concepto paulatinamente se transfirió a otras esferas de la sociedad, más allá del teatro, pero en una primera época, personas eran solamente los ciudadanos jurídicamente provistos de derechos en encontrarse con los esclavos que no eran considerados personas, puesto que no podían decidir sobre su propio actuar, ni menos al deliberar sobre el de los demás. El concepto estaba inicialmente muy restringido a aquellos rasgos secundarios, características que deciden el comportamiento en muchas menos situaciones y ejercen menos influencia que los rasgos centrales o cardinales. Los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las consistencias conductuales de las personas, permitiendo comparar fácilmente a una persona con otra. Los rasgos son características de la personalidad y comportamientos consistentes que se manifiestan en diferentes situaciones. La teoría de los rasgos busca explicar en forma sencilla las consistencias en el comportamiento de los individuos. Bueno, pues como escuchamos, la personalidad, la historia de la personalidad empezó en la época de la esclavitud, cuando la esclavitud estaba a flor de piel. Los esclavos se les ponía una especie de máscara si querían asistir al mismo lugar de los demás. O sea, por decirlo así, si tú eres una persona que quería ir o X persona que quería ir al cine y era esclava o esclavo, y ahí estaba otro grupo de personas que eran los que compraban los esclavos o los patrones de los esclavos o X, ¿verdad? Entre comillas, los de alta jerarquía, pues esa persona tenía que ir con una máscara para que no vieran su personalidad, para que no vieran su rostro, para que su rostro pasara desapercibido. Pero ahí es donde vamos, que ese tipo de actos decían que no querían ver una realidad diferente, que no querían ver el reflejo de lo que ellos son reflejados en la otra persona. Como ejemplo, la personalidad 1, ¿sí? Esa personalidad 1 no se quería ver reflejado en una personalidad 7 o una personalidad 7, una personalidad 7 o en otra personalidad que va conectada, ¿sí? Y esa es la historia de este concepto, ¿sí? Es una historia que realmente es bastante vieja. Y bueno, casi ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Y bueno, hablando sobre la personalidad, estos tipos hacían este tipo de ejercicios para evadir la personalidad de su ser interior. Bueno, téngase presente que los etiquetamientos de las categorías son conversacionales y no deben tomarse literalmente. Las líneas del enagrama indican las formas en las que los 9 tipos de personalidad humana, eniatipos, están conectados, en sentido que se especifica en las siguientes líneas que vamos a ver.
o vamos a platicar juntos. Descripción de los eneatipos. Es habitual referirse a las personas de